Dios te bendiga. Me presento, soy Eric Morales y quiero contarte mi vida antes de Cristo. Sé que hay miles de testimonios y miles de anécdotas de que las personas vivieron antes de nuestro Dios y quizás para algunos puede ser inexplicable y para algunos es motivo de burla. Y comprendo porque hoy en día vivimos en una generación que no logra entender lo espiritual y que no logra entender la transformación de la persona a través del Espíritu Santo, siendo nosotros redimidos por la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Quiero contarte cómo era mi vida antes de Cristo y cómo ha cambiado actualmente. Bueno, yo vengo de una familia disfuncional donde crecí sin papá, crecí sin mamá, donde mamá tenía que trabajar y tuvo que dejarme. Y así fue toda mi niñez viviendo sin ella. Fue difícil, para ser sincero, crecer sin una figura paternal, ninguna figura maternal. Es complicado porque sufres de carencias, pasas situaciones y en las cuales quisieras poder sentir ese abrazo o quisieras de pronto poder sentir ese cariño o como hijo no te preocupes, todo va a estar bien, pero lo único que a veces recibes son golpes, lo único que a veces recibes son palabras de rechazo. Mucha gente no lo puede entender, no puede entender el tipo de actitud y de comportamiento que tú tienes. No es porque quieras ser rebelde, sino es porque te hace falta esa figura en ti que te diga que no es bueno el tipo de actitud. Claro, pueden aconsejarte tus tíos, pero como sabes que no tienen esa autoridad, en ti está saltarte la autoridad de ellos. Bueno, hablo desde mi experiencia, desde mi punto. Quizás contigo fue diferente, quizás tú puedes decir, bueno, conmigo fue diferente, yo sí le hice caso, le doy gracias a Dios por mi tío, porque me ayudó y no cometí muchas cosas, y qué bueno, gloria a Dios. Pero en mi caso, en mi situación, fue diferente. Bueno, cada persona tuvo diferentes tipos de reacciones. Yo te voy a contar cómo fui yo realmente, ¿verdad? Sé que no estuvo bien, hoy en día lo puedo entender y aconsejo hoy a los jóvenes que vivan mejor una vida rendida, pero primero trato de poner el ejemplo, porque conozco las consecuencias del vivir una vida apartada fuera de nuestro Dios. Mi actitud fue esta. En mi hogar se decía que se buscaba a Dios, pero realmente veníamos de una generación que le gustaba practicar el ocultismo y le encantaba practicar la brujería. Tenía creencias erróneas, por ejemplo, creencias que tú no podías eh, caminar debajo de las escaleras porque te iba a pasar algo malo, o que si para tú poder pasar un camino estrecho, oscuro, a medianoche necesitabas hacer un tipo de truco de secretos, ellos te conocían como secretos, para que no te fueran a asustar o espantar, o que esto fuera como de pronto a hacer que los demonios se fueran. Pero he entendido que no es así. Ellos creían eso. Te lo cuento para ir poniéndote un poco en contexto. Yo entiendo que cada persona piensa diferente y quizás muchos van a estar en contra y van a decir, bueno, no debiste haber hecho eso, o yo fui diferente, yo sí obedecía a mis tíos, si yo no obedecía a mí me pegaban. Bueno, en mi caso fue que yo fui un niño rebelde y que no me sometía a lo que ellos decían. Veníamos de una familia de generaciones que practicaba el ocultismo. En mi caso yo no tenía mamá, no tenía papá, iba a la escuela y sufría de bullying. Pero llegó el punto donde ya no solo era bullying, sino también ya eran golpes, donde los profesores me golpeaban.
¿Y qué decían mis tutores? Decían que bueno, péguele. Aquí le traigo a mi muchacho y péguele. Y con ellos se sentían con mayor autoridad. Yo recuerdo esta escena que si tú no te apurabas, te daban poco tiempo para que apuntara lo que estaba en la pizarra. Si tú no te apurabas, solían golpearte con varas, con reglas o con un cinturón de cuero. Si a alguno le pegaron, saben que el ardor y el dolor que causa esto. Yo recuerdo esa escena y eso marcó tanto mi vida porque comencé a llorar delante de todos. Las burlas de todos mis compañeros fueron tan graves que yo me fui llorando a la casa. Me fui llorando al punto de que llegué llorando. Me encuentro a alguien y me dice, ¿qué te pasó? ¿Por qué lloras? Y le dije que me habían pegado. Cuando me levanta la playera, yo tenía la espalda marcada. Tan solo era un niño de 9 años. No podía defenderme. A raíz de eso, se prohibió porque yo recuerdo que mi abuelita fue y le reclamó al profesor. Le dijo, ¿usted es el papá de él? ¿Por qué usted le está pegando? Y a raíz de eso, y que bueno, gracias a Dios, se comenzó a prohibir en mi comunidad donde yo vivía el golpear a los alumnos. Desde ahí jamás se volvió a saber que le pegaran a alguien. Al ir creciendo en rebeldía, al no someterme, porque yo decía, bueno, nadie es papá, nadie me puede mandar, yo puedo hacer lo que yo quiera. Pero yo ya estaba con pensamientos malos porque había una puerta en mi vida que le había abierto a Satanás. Le había abierto la puerta de la masturbación, de la pornografía. A corta edad yo comencé a ver pornografía. Personas más grandes que yo me comenzaron a mostrar videos de pornografía. El tipo de amistad que tú tienes muchas veces te va a corromper. Eran amistades que me corrompieron. Al poco tiempo ya no era la pornografía, ya era la masturbación. Luego, como veníamos de una familia que practicaba el ocultismo y que tenía creencias en supersticiones, yo recuerdo que yo estaba pasando un momento difícil. Tenía 13 años. Yo hice un pacto con un demonio. Ahí le abrí una puerta a él, a mi vida, donde yo llegaba y yo sentía sombras, donde yo veía sombras, donde yo llegaba a un lugar y se perdían cosas, donde yo llegaba a un lugar y sucedían cosas extrañas. Y comenzaron también los menosprecios en mi vida. La gente comenzó a menospreciarme. Que comencé también a crecer sin alguien más a mi vida, sin un amigo. Siempre yo estaba solo. Yo veía cómo los grupitos se reunían y a mí siempre me excluían. Eso a mí llegaba a dañarme y me llegaba a hacer sentir mal. En la secundaria comencé a invocar demonios, comencé a creer cosas, a hacer supersticiones, a que si yo enterraba esto, la muchachita que me gustaba me iba a hacer caso y ese tipo de ideas. Yo traía en ese momento ya pensamientos de suicidio a esa edad. Recuerdo que cuando estaba en secundaria, un tío en la casa que yo estaba viviendo de él me corrió de su casa. Esa fue la escena más traumante en esa época. Quizás sí me lo podía haber merecido por el tipo de actitud de rebeldía que yo tenía, pero tan solo era un joven de 12 años que se quería sentir amado porque nunca había recibido en realidad un abrazo. Yo no sabía lo que era que un padre te abrazara, lo que una madre te abrazara. Yo no lo sabía, no lo había experimentado. En mí solamente se había creado una barrera de defensa porque sentía que todo el mundo me iba a atacar, porque ya todo el mundo me había atacado, entonces yo creía que todo el mundo me iba a atacar. En mí se creó una amargura y había creado una defensa, una barrera de una actitud
pésima para que nadie más me llegara a atacar y me llegara a dañar. Pero eso no era todo, faltaban más cosas todavía por venir. Cuando él me corre, claro que me rompí, me senté a llorar y digo, ¿qué voy a hacer? No tengo a dónde ir. Lo único que hice fue llegar. Nunca le conté a mi abuelita, pero sí le conté a una tía y estaba muy triste. Estaba muy triste porque no tenía dónde ir y le dije a mi tía, bueno, me voy a quedar aquí. Y le conté lo que había sucedido. Le conté a los muchachos lo que había sucedido. A partir de ese momento en mí se creó un odio hacia esa persona. Sé que no estaba bien. Ya Dios me enseñó a perdonarlo y a renovar mi corazón. Lo peor estuvo por venir cuando yo entré en prepa, porque nuevamente te recalco, el tipo de amistad que tú tengas es el tipo de amistad que te va a influenciar. Conocí a una joven que me empezó a decir sobre creer en la muerte. Comencé a hacer pactos de sangre con la muerte. Comencé a cortarme. Quizás, no sé, ya no se logra distinguir tanto las marcas que yo tenía. Tenía toda esta parte del brazo marcado. Gracias a Dios ya no se marca. Aquí yo sí logro verlo, pero en cámara no se ve todas las marcas que yo me hice en el brazo. Porque yo había hecho muchos pactos con la muerte. Y comenzó a venir lo peor en mi vida, porque comenzaron a venirme muchas desgracias. El bullying aumentó demasiado, al punto de que, aunque el director lo supiera, él no hizo nada. Es como, va a sonar un poco chistoso, pero es como Dora la Exploradora cuando pregunta, ¿dónde está el cerro? ¿Alguien ve el cerro? Esa misma escena en mi vida. Esa misma escena, porque el director decía, ¿dónde está el culpable? No hay culpable. Él sabiendo que el culpable estaba ahí, él lo sabía realmente, porque si una persona lo dice, es como, tengo un testigo, pero duda. Tengo dos, es como que, ok, comienzo a creerte, pero ya 10, 20 testigos, que es como, ya realmente es para creer. Toda la prepa lo sabía. Y el director hizo caso omiso. El pensamiento de suicidio comenzó a crecer tanto en mi mente que yo decía, ¿cómo yo me puedo matar? ¿Cómo yo puedo terminar con mi vida? Y comenzó tan grande el bullying. Yo era bulliado por todos. Me hacían bullying. Y en mí comenzó la rebeldía tan grande, al punto de que yo tenía un mal vocabulario, la masturbación y el lascivo estaba tan fuerte en mi mente. Yo tenía pensamientos muy fuertes. Recuerdo una escena que también me culparon, en el cual yo fui inocente. Yo sabía que no había hecho nada. Hasta el sol de hoy yo sé que no lo hice y fui culpado. Intenté explicar, pero no me creyeron. Y lo grave fue porque yo ya comencé a consultar brujas, a leer, a que fueran que me leyeran las cartas, a que iba con una persona con una mesa y la voz se le transformaba. Claro, hoy sé que es un demonio. La voz se le transformaba y yo comenzaba a preguntarle y me decía lo que yo quería saber. Y yo me quedaba admirado y decía, oh, es muy buena. Oh, esta persona es muy buena en ese tipo de cosas, pero sé que eran demonios. Luego, a raíz de ahí, mi vida quedó marcada, al punto de que yo ya quería todo el tiempo estar practicando. Ya comenzaba a hacerle maldades a mis compañeros. Yo decía, esta persona a mí me cae mal, y el espíritu de odio y de rencor en mi corazón provocaba que yo fuera impulsado a hacer ese tipo de cosas, a hacerle la vida miserable a ellos, a comenzar a tomar cosas ajenas que no me pertenecían. Yo ya no sentía ese temor, yo ya no sentía. Había ocasiones que yo me sentía muy triste y como siempre fui rechazado, siempre estuve solo.
siempre fui excluido de los grupitos. Y yo lloraba en las noches de tanta soledad, de lo triste, de la depresión que había en mi vida. Intentaba ocultarme dentro de una apariencia, trataba de vivir una vida que no me correspondía porque quería agarrar la esencia que tenía esa persona. O sea, yo veía que esa persona era así, yo trataba de, ¿cómo podría decirlo? De copiar lo que ella era. Si ella, por ejemplo, o él en este caso, no sé, y él decía, no, es que yo soy muy divertido, o otra persona decía, no, es que yo soy muy calmado. ¿Sabes? Yo soy así y yo trataba de copiar ese tipo de identidad, porque no tenía identidad como persona y no sabía mi identidad, y nuestra identidad que un día yo tuve que encontrar en nuestro Dios. Y lo grave comienza cuando yo emigro a otra ciudad porque necesitaba dejar ahí, ya que la prepa ya la había culminado, necesitaba trabajar. Al llegar aquí sigo con las mismas prácticas. Lo primero que hice no fue acercarme a Dios, sino fue ante un altar de muerte, y lo cual yo hice un pacto esa vez. Y poco a poco fui relacionándome en el trabajo, y en el trabajo comenzaron a sucederme cosas extrañas, comenzaron a sucederme muchas cosas malas. Yo trabajaba y todo lo que yo hacía estaba mal, todo lo que yo tocara en mis manos se desbarataba, todo donde yo estuviera estaba mal, y era como esa persona que llevaba desgracia a ese lugar. Me contactan con una persona que practica brujería y comienza a leerme cartas, comienza a engañarme los espíritus inmundos y comienza a practicarme limpias, y veo que funciona, y me estaban engañando claramente, y digo, bueno, yo voy a seguir yendo con esa persona. Y yo sentía que todo lo que ganaba se iba a saco roto, sentía que el dinero no me rendía. Si así en ese tiempo ganaba poco, yo decía, yo quiero ganar más, quiero tener más dinero. La mente del hombre. Quiero ser feliz, quiero tener el amor, quiero ser feliz en esta área. Nunca había experimentado un verdadero amor. ¿Por qué? Porque realmente no conocía a nuestro Dios. Yo quería llenar ese vacío practicando ese tipo de cosas. Para no hacerte tan largo, me fui introduciendo, y llegó un punto cuando yo conozco a una persona, y esta persona comienza a ayudarme en el ocultismo, y comienzo a hacerle daño a una persona para que se fijase en mí. Claro, surgió efecto, pero las, las consecuencias fueron graves, porque sufrí depresión, sufrí menosprecio y sufrí un dolor tan grande en mi corazón, en depresión, en soledad, que nunca había experimentado. Cuando esa relación se termina, lo primero que hice fue consultar a la bruja. Comenzamos a hacer brujería, comenzamos a hacer entierros, comencé a llenarme aún peor de eso. ¿Por qué? Porque yo ya lo vivía, yo estaba en el trabajo y ya no necesitaba ir con ella, yo ya podía hacer algo ahí, yo sabía ya qué hacer en ese momento. No te puedo decir qué tipo de cosas para no causar morbo. Hay cosas que no voy a contar, que quizás después lo cuente, que es algo que también marcó mi vida y lo tenía en oculto ante el mundo, porque ante los ojos de Dios yo estaba como un hombre desnudo, como una carta leída, por decirlo de esa manera, ¿no? Y yo ya estaba en ese punto. Recuerdo que una ocasión había discutido con ella. Comencé a tomar, caí en enojo, y en la madrugada agarré el carro y me fui en medio de la nada, y me fui a un altar de muerte, y ahí invoqué el nombre de un demonio. Y yo recuerdo que esa noche pacté, fue un pacto el cual marcó mi vida, y me corté así literalmente, me corté, y, hice el pacto. Esa noche yo soñé con una muerte,
yo entendí el mensaje que la muerte me estaba dando, ese espíritu de muerte. Yo entendí el mensaje que me estaba dando. Al mes de eso, yo me estaba suicidando. Al mes de eso caí en una depresión. Nunca en mi vida había experimentado la depresión como en ese momento. Nunca en mi vida había experimentado la soledad. Me sentía tan solo, tan vacío, que cuando iba rumbo a la casa yo le dije, me acordé de Dios y le dije, hoy yo me voy a suicidar y me voy a matar. Sé que me voy a ir al infierno por lo que voy a hacer. Llegué a la casa, agarré un mecate y me estaba colgando. Pero antes de hacerlo, yo le dije a Dios, si tú tienes un plan conmigo y si tú quieres salvarme, hazlo. Y recuerdo que me colgué esa vez y el mecate se rompió y yo comencé a llorar y estaba tan enojado con Dios. Yo le decía, es que tú no existes, tú no puedes curar. Es que ¿dónde estás tú?, le decía a Dios. Y le reclamaba a Dios. Y estaba tan enojado con Él por lo que me había sucedido. Pero eran mis acciones que me habían llevado a ese punto. Comencé a tomar pastillas, comencé a tomar tantas cosas para querer ocultar la depresión que yo estaba pasando. Estaba lleno de ira. Nadie podía ni siquiera bromear conmigo porque yo estaba lleno de rencor. Sentía odio hacia todas las personas que me rodearan. Aunque quisieran llegar a abrazarme, a darme una palmada en el brazo, yo sentía ese rencor y ese odio. Tomaba alrededor de 6 pastillas diarias. Me metía nicotina en el cuerpo, me metía cafeína, estaba todo el día alterado. Pero al final del día yo estaba en un cuarto vacío, llorando en depresión, queriéndome morir. No solo fue esa vez, fueron más veces que intenté quererme suicidar. Comencé a estudiar, entré a estudiar nuevamente, retomé mis estudios en la universidad. Y recuerdo que pasé un momento de escasez. Y yo le dije a Dios, bueno, si tú existes, ayúdame porque yo quiero terminar de estudiar, quiero estudiar, quiero demostrar que sí puedo ser alguien. La gente dice que yo no puedo hacer más, me han llamado mediocre. Quiero ser alguien en la vida, quiero terminar mis estudios. Si tú me ayudas, prometo que yo voy a predicar tu palabra, le dije a nuestro Dios. Estaba en un momento muy difícil. Esa noche fue la vez que yo hablé con Dios, fue la vez que me sinceré con nuestro Dios, donde estaba arrodillado diciéndole, Señor, cámbiame, quiero vivir diferente, ya no quiero ser igual, estoy cansado de esta vida, quiero ser un joven diferente, ya no quiero vivir así, ya no, estoy cansado, hazme libre, quiero vivir diferente. Esa noche me dormí triste, me dormí llorando, pero al otro día yo seguía haciendo lo mismo. Llegué al punto de que metí 4 demonios a la casa y yo hablaba con ellos. Al principio los puse a prueba y sí, me respondían y yo hablaba con ellos y hacía tantas cosas. Pero sé que Dios, esta noche que yo hablé con Él, yo sé que Dios me escuchó, porque llegó un punto donde mi economía fue tocada tan fuerte, donde yo no podía ni siquiera pagar ya los estudios. La casa que estaba rentando tuve que entregarla y tuve que ir a vivir a casa de mi hermana. Y ya no podía pagar, entre los camiones, entre la comida, entre todo.
no podía ni siquiera comprarme un calzado, estaba pasando un momento muy difícil. Y yo recuerdo que volví a hablar con Dios y le dije: Dios, ayúdame. Si tú me ayudas, prometo que el domingo voy a ir a alabar y a glorificar tu nombre, a darte gloria. Y como de manera sobrenatural, mi estado de cuenta fue afectado al punto que tuve para pagar lo que me estaban pidiendo en la escuela y no darme de baja. Yo lloré esa noche, ese jueves que estaba en el trabajo. Yo vi al cielo y dije: Señor, gracias por haberme ayudado. Desde ahí comenzó mi vida a ser cambiada. Ese domingo no pude porque tuve cosas que hacer, pero yo sabía el compromiso que yo tenía con Dios. Yo estaba recordando el compromiso. Recuerdo que ese sábado le mandé mensaje a uno de mis primos y le dije: van a ir a la iglesia. Ellos siempre me invitaban: vamos a la iglesia, estamos orando por ti. Dios quiere hacer algo grande en tu vida. Siempre me hablaban del evangelio, siempre. Es alguien que ya partió con nuestro Dios. Y él me dijo: sí, aquí te esperamos. Yo esperaba aún: oh, qué bueno, primo. Oh, gloria a Dios que vas a ir. No, aquí te esperamos. Y para mí fue: ok, está bien. Recuerdo que esa noche no pude dormir. Literalmente sentí un demonio en mi ventana. Podía sentir cómo estaba un demonio tan grande en mi ventana. Me sentía atormentado. Sentía que no podía conciliar el sueño. Sentía una pesadez. Y sabes, cuando yo llegué a la iglesia, lo primero que hicieron los pastores fue correr a abrazarme. Aún tengo esa escena en mi mente que recuerdo con mucho cariño. Y lo primero que la pastora hizo fue decirle a su esposo: mira quién llegó. Corrió a abrazarme, me dieron un abrazo que nunca había recibido. Sentí que ese abrazo venía de parte de Dios y como Dios me estaba abrazando. Sentí ese abrazo, me sentí tan amado, sentí tanta paz en ese abrazo. Y mi vida comenzó a marcar a partir de ese domingo de agosto del 2020. Jamás dejé de ir a la iglesia. Hasta el día de hoy Dios me ha permitido, me ha dado la fuerza para no faltar a un servicio. Y mi vida comenzó a cambiar. Mi vida comenzó a ser diferente, pero también comenzaron a venir luchas espirituales, luchas donde yo veía a los demonios, luchas donde yo podía escucharlos, luchas donde me decían: quiero que hagas esto y quiero que hagas aquello. Transcurrieron 2 meses y un 16 de octubre el Señor me hizo libre de todo espíritu de brujería, de todo espíritu de masturbación, de toda lascivia. Se fue la depresión, se fue la ansiedad. El Señor me hizo libre un 16 de octubre y el día 17 yo me estaba bautizando. Para mí ha sido algo glorioso. Lo mejor que me ha pasado es que Dios haya salido a mi encuentro y es que Dios haya hecho algo en mi vida. Yo estoy tan agradecido con Dios de donde Él me sacó, de donde Él me libertó. He visto el cambio que Él ha hecho. Y hoy te puedo decir: si Dios lo hizo conmigo, lo puede hacer contigo. Si Dios me sacó de la depresión, si Dios me guardó de suicidarme, si Dios me libertó del mundo del ocultismo, Dios puede hacerlo contigo. Han sido 4 años y 10 meses muy gloriosos. En realidad, los mejores. He pasado momentos difíciles, claro. He sido aplastado, claro que sí. He sido perseguido, he sido tentado. Pero he entendido que no es por mis fuerzas. Que si Dios me libró de eso, Dios puede librarme de cualquier cosa que pueda querer venir a mi vida. ¿Sabes? Como cristiano atravesaremos muchas cosas. Nunca serán tan bonitas como quisiéramos que fueran. Pero es tan hermoso estar en Dios, poder sentir su presencia, poder sentir a Él, poder levantar mis manos y poder adorar. Yo no podía adorar a Dios.
yo quería cantar una alabanza y sentía como los demonios me atormentaban. ¿Sabes? Una experiencia que tuve con nuestro Dios. Me contaron de un pastor en mi teléfono y habían cosas demoníacas, cosas de espanto, cosas espirituales del ocultismo. Y me contaron de un pastor y me dijeron, escúchalo. Yo ignoré eso, ya estaba en el Señor, ya me faltaba poco para bautizarme, una semana. Y yo seguía pues viendo otras cosas, cuando de repente yo me topo con un video de él. Y literalmente Dios me saca del cuerpo y comienzo a escuchar la voz de este pastor. Estamos en el mundo espiritual los dos. Necesitaba ser espiritual porque yo conocía el mundo espiritual. Y me dice, yo no te conozco, pero el que me envió sí te conoce. Y fue tan hermoso porque literalmente pude ver la silueta del Espíritu Santo que resplandecía como diamante en santidad. Y él me dijo, recibe el Espíritu Santo. Vi cómo entró en mí y levanté mis manos. Yo no entendía qué quería decir esto. A raíz de ahí mi vida cambió. El Espíritu Santo se volvió para mí mi fiel compañero, mi fiel amigo. Y yo siempre le he dicho que somos él y yo, que él es mi compañero y que somos amigos. Que a pesar de que estoy en Cristo, he atravesado la soledad nuevamente, pero sé que Dios no me ha dejado y sé que Dios ha estado conmigo en esos momentos difíciles. Al año de convertido, comencé a predicar. A los 3 meses yo estaba predicando en redes. Estaba predicando en TikTok, en Facebook, en plataformas, atacando a lo más que se pudiera. Y hasta el día de hoy seguimos predicando el Evangelio, porque hemos entendido de que Dios es misericordioso, que Dios puede hacer algo sobrenatural en aquellas personas que pueden estar perdidas en drogas o que pueden estar perdidas en adicciones que van en contra de nuestro Dios. Ese es mi testimonio. Dios me rescató de ahí. Si tú llegaste hasta este punto, quiero darte gracias por quedarte ver hasta este momento. Y sé que en totalidad la gloria es de nuestro Dios. Sé que solamente somos personas que Él usa y que le ha placido rescatarnos para su gloria. Y perdón si me quebranto, pero es que el contártelo, el expresarlo, me hace ver de dónde Dios me rescató, de dónde Él me ha librado. Y puede hacerlo contigo. Solamente ríndete. Y tú dices, no tengo fuerzas. Es que no van a ser tus fuerzas. Va a ser Dios. Son las fuerzas de Dios. Solamente ríndete ante Él. Humíllate a su voluntad y verás cómo Dios te dará la victoria. Porque hay un Dios que puede libertar de la depresión. Hay un Dios que puede libertar de las adicciones. Hay un Dios que puede librarnos de cualquier tipo de cosas que estemos atravesando. Hay un Dios que lo vence todo. Un Dios que sana, limpia, restaura vidas y nos transforma. Ese es el Dios. Aquel Dios todopoderoso no es un Dios de mentira, no es un Dios que alguien se inventa, sino es el Dios que es sobre todo Dios, que envía a su Hijo. Y gracias a esa muerte de mi Señor Jesucristo, hoy estamos aquí predicando su palabra y diciéndoles a todos que Dios es real y que para Él nada hay imposible. Situaciones difíciles, Él lo puede.
situaciones de enfermedad, Él lo puede. Situaciones al borde de la muerte, Él lo puede. Situaciones en depresión, Él lo puede. Cualquier tipo de situación, nuestro Dios puede hacerlo. Nada hay imposible para nuestro Dios. Dios te bendiga, Dios te guarde. Si te gustó este testimonio, espero lo puedas compartir con alguien más, que sea de bendición para su vida y que sepa de este Dios, Jehová de los ejércitos, Dios sobre todo Dios. Que la presencia de Dios vaya en tu vida. Dios te guarde, Dios te bendiga. Bendiciones.